identidad de un testigo en determinadas circunstancias. Develar los datos de un sujeto determinado puede implicar peligro para este u otra persona, cierto riesgo, normas, que es una norma de principio de seguridad personal. Se busca la protección de la integridad personal, es una obligación del Estado peruano que está contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La integridad personal de los ciudadanos deviene una exigencia de todos los poderes públicos para preservarla. Es un deber estatal de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad de los ciudadanos, que declaran en el proceso penal, justifica la disposición de medidas de protección. Pensé que el abogado defensor de Jesús Miguel Ríos Sáenz nos iba a traer a colación aquellos fundamentos que motivaron a la Sala Penal Nacional, presidida por Serna Bazán, a decir de que sí se puede levantar la reserva en juicio oral cuando se han superado esos riesgos, pero que en el desarrollo del proceso sí se justifica precisamente la reserva de identidad cuando se sigue casos, por ejemplo, contra los crímenes, por ejemplo, del comando Rodrigo Franco, que el abogado aquí presente defendió a uno de esos encausados. Dice también el abogado que su patrocinado es un testimonio de honradez e integridad. No voy a hacer mayor alocución, como usted bien ya lo ha dicho, la información ya ha sido proporcionada. Dice también que la información no ha sido corroborada. Y vuelvo a reiterar, ¿acaso con esa información no hemos llegado al allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa? ¿Acaso con esa información no hemos llegado al allanamiento de la vivienda de Carmela Paguarapaxi y hemos encontrado evidencia para este proceso? En el poco tiempo que nos queda voy a decir, el abogado dice dónde el Ministerio Público o de dónde el Ministerio Público saca o establece eso que en la investigación se tiene que guiar por el principio pro accusazione o pro societate. Bueno, Guillermo Ormazábal Sánchez dice, este principio tiene como función defender y cautelar los intereses del Estado y la sociedad. Está limitado por el respeto de los derechos fundamentales. Obliga al fiscal a actuar de manera objetiva en búsqueda de la verdad de los hechos. Precisamente, el director de la etapa de la investigación preparatoria, según el 332, numeral 1 del Código Procesal Penal, es el fiscal. Y lo digo ¿por qué? Porque ¿cómo se justificaría entonces, señor magistrado, que el Tribunal Constitucional en las sentencias 3.245/2010, 3.987/2010, fundamentos 17 y 9, como lo habían señalado el día de ayer, establece que los actos del Ministerio Público están preunidos por principios de constitucionalidad y legalidad? Y para concluir, ¿cómo no entender este principio pro acusaciones? Si el día de ayer el juez supremo de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva seguido contra Julio Gutiérrez Peve para dictar mandato preventiva señaló como uno de sus argumentos, como el peligro de obstaculización, el hecho de haber valorado negativamente que Julio Gutiérrez Peve, conocido como el Bigote en los audios de Inostroza Pariachi, se haya presentado en la audiencia rasurados los mismos. Digo yo, ¿qué clase de defensa tuvo Julio Gutiérrez Peve de haberle indicado, asesorado, aconsejado que se rasurara los bigotes para generar algún tipo de convicción? Digo yo, ¿acaso no implica que el juez está aplicando precisamente la cautela que se tiene que tener respecto al desarrollo de un proceso y los fines que se tiene que cumplir en este? Eso sería todo, señor magistrado. Defensa. Sería. Bueno, solo para, antes de continuar, he tomado el tiempo y se ha tomado alrededor de 5 minutos. Pero 10 minutos es la regla inicial. Gracias, señoría, pero creo que no hay mucho que replicar cuando no se han replicado los argumentos. Mi argumento central es que ofreció 194 elementos de convicción para decir que esos 194 elementos de convicción le revelarían a usted que sobre Pierre Figari Mendoza es posible levantar razonablemente una sospecha grave de que es miembro de una organización criminal
miembro del núcleo duro de una organización criminal dirigida a tomar el poder político y cometer delitos de corrupción, previamente lavando fondos procedentes de la corrupción, particularmente de Odebrecht. Hasta donde yo recuerdo vinimos a discutir eso. Pero el señor fiscal se ha empeñado en toda la discusión de estos días en discutir mi carrera. Me honra su interés, pero realmente no quiero corresponderlo. A mí me parece muy gracioso que el señor se ocupe de mi carrera porque yo tengo una carrera sobre la cual se puede discutir y yo no conozco la suya. Estamos en desigualdad. Yo no sé de dónde viene ni sé quién es. Lo que sí puedo decirles, señores, es que soy un abogado y a los abogados no se les juzga por las causas que defienden, sino por la forma en que los defienden. He defendido y tengo el honor de haber defendido y haber sostenido tesis intensas en la defensa cuando se han levantado falsos cargos contra personas por crímenes contra la humanidad, usualmente promovidos por el vocero oficial del señor fiscal, a través del cual me notifica los elementos de convicción casi siempre. No, señor. Yo no aconsejé al señor Gutiérrez Pebe rasurarse, como temeraria e irresponsablemente, dice el fiscal, con la misma temeridad e irresponsabilidad que ha levantado el cargo contra mi cliente. Porque se da cuenta, señor, lo fácil que es decir algo careciendo de un dato objetivo. Y lo más triste es la falta de comprensión lectora. Lee la posición de Ormazábal, que dice que hay un principio pro societatis sin duda alguna, pero que no prevalece sobre el pro homine porque está controlado, reducido y mantenido en orden por el principio pro homine, por el principio pro persona. Me parece interesante la posición del doctrinario que cita, pero yo prefiero las posiciones de los altos tribunales, porque la dogmática jurídica, la ciencia jurídica auténtica y real se hace hoy a partir de los pronunciamientos de los altos tribunales, generándose un diálogo jurisprudencial del que usted no es ajeno, señor, porque yo he visto sus resoluciones y he visto cómo toman las posiciones de los altos tribunales que hay en el mundo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la propia Suprema Corte de los Estados Unidos y de nuestro Tribunal Constitucional y de otros tribunales constitucionales. Son importantes las opiniones doctrinarias porque son persuasivas, pero son más importantes las opiniones de los tribunales porque son vinculantes. Lo que ocurre es que no nos gusta citarlos cuando no nos dan la razón. Lo que ocurre es que no nos gusta lo que dicen los tribunales que exigen que se respeten los derechos de las personas. Como estoy seguro, tampoco nos gustan los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hablan sobre el abuso de la prisión preventiva, colocando al Perú en el 8º lugar entre los países que más violan esta prohibición de convertir en arma de primera mano la prisión preventiva como instrumento de protección del proceso penal. Es última ratio, señoría. Yo no voy a premiar los desbordes de un fiscal que se ha ocupado de atacarme permanentemente en una campaña que ha tenido como coro permanente a sus amigos. Yo no hago eso, señor. Yo vengo aquí y ofrezco razones y discuto ante usted hidalgamente, como corresponde. Yo no espero la ausencia de alguien para golpearlo arteramente. Yo jamás haría eso, porque un caballero no se conduce así. Quiero cerrar, señor, señalando que el silencio de la réplica hubiera sido mejor. Perdió una gran oportunidad de estar callado. Gracias. Muy bien. Hemos terminado ya con el primer presupuesto. Vamos ahora al segundo presupuesto. Prognosis de la pena. ¿Qué tiempo le va a tomar, fiscal? Para ir ya... Al menos de 10 minutos, señor magistrado. Ya, vamos a tomar como punto de referencia 10 minutos para cada parte y en la segunda intervención 5 minutos. ¿Ya? Si es necesario, si lo pueden hacer en menor tiempo, ya ustedes vean de acuerdo a su estrategia argumentativa. Fiscal, segundo presupuesto. Señor magistrado, el Ministerio Público va a proceder a la sustentación de lo que corresponde a la prognosis de pena respecto a Pier Paolo Figari.
Conducta, como ya hemos indicado, se encuentra prevista en la Ley 27.765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, modificado por el Decreto Legislativo 986, con el agravante del artículo 3 por criminalidad organizada. En ese sentido, atendiendo al principio de legalidad, tenemos que establecer un marco legal inicial que va entre 10 a 20 años de pena privativa de la libertad. Es necesario indicar que en el caso de Pierre Figari Mendoza, al no verse beneficiado por algún tipo de responsabilidad restringida por la edad, por el contrario, como se ha dado cuenta, cuenta con conocimiento en materia legal y por lo tanto se puede afirmar que tiene conocimiento del injusto. En ese sentido, verificando las circunstancias que determinarían una pena probable, se puede verificar la carencia de antecedentes penales como una circunstancia de atenuación. De la misma manera, se puede determinar como unas circunstancias agravantes la propia conducta que se ha realizado en organización. En ese sentido, de hacer un balance respecto a la pena que le correspondería, teniendo en cuenta precisamente este desarrollo que he indicado respecto a la concurrencia de tan solo esta circunstancia atenuante, haría que una pena probable se ubicara o se ubique en el tercio intermedio que correspondería de llegarse a una condena privativa, que implicaría de 13 años y 4 meses a 16 años y 6 meses, que vendría a ser el tercio intermedio. En ese sentido se considera de que, atendiendo a ello, se habría superado el límite señalado para la prisión preventiva y por lo tanto se habrá superado el segundo presupuesto procesal. Eso sería todo. He tomado el tiempo y ha sido incluso menos de 5 minutos. De todas maneras, sigo con la misma fijación de regla inicial. No, señor, doctor, adelante. Es importante hacer deslizar esto con mayor rapidez. Tuve que tomarme tiempo porque usted, por obvias razones. El cálculo o la prognosis de la pena, justamente esa es la palabra, la prognosis. ¿Cómo puedo yo pronosticar? Puedo pronosticar de 3 maneras. Puedo pronosticar desde la norma legal, opción que ha sido proscrita por nuestra jurisprudencia, o sea, decir este es el margen de la pena y necesariamente pasaría. Puedo pronosticar como lo planteó la jurisprudencia también en nuestra jurisprudencia suprema, en el sentido de establecer todos los factores de atenuación o agravación, de reducción de responsabilidad, etcétera, como lo ha hecho pulcramente el señor fiscal en este caso. Pero yo creo que ahí falta un elemento que usted debería considerar, y es que la prognosis debería ser casuística y derivada de datos objetivos que me permitan calcular, hacer esta prognosis, hacer este pronóstico. Y esos datos objetivos deberían ser los elementos de convicción reunidos que me traen, porque yo entiendo que aquí estamos ante un juicio sucesivo, una serie de juicios que tienen un carácter sucesivo, como siempre ocurre en el proceso, de tal manera que el siguiente paso es consecuencia del anterior y el anterior es antecedente del que sigue.
Entonces, señoría, ¿cómo podría yo estimar razonablemente o pronosticar razonablemente que habrá una pena de 13 años si no tengo elementos de convicción que me indiquen que la persona está involucrada en el delito que le estoy imputando? ¿Cómo podría yo decir eso si ni siquiera he podido cruzar la baranda, ¿no?, o el límite de la sospecha reveladora? Y digo que apenas se ha cruzado, y se ha cruzado arbitrariamente porque lamentablemente la Corte Suprema ha establecido la imposibilidad de controlar la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria en una decisión que desde mi punto de vista es manifiestamente errónea. Porque no puede haber en un sistema acusatorio una ausencia de control de causa probable, que lamentablemente por imperio de la jurisprudencia no existe. Pero que al momento de hacer la prognosis de pena debería usted considerar si casuísticamente se forma una causa probable que en caso de verse corroborada con los elementos de convicción que se aportan, darían como resultado la condena de mi cliente. En ese momento usted podría entonces aplicar todo el cálculo que se ha hecho correctamente por el señor fiscal en términos formales, pero que en términos sustanciales desde mi punto de vista carecen de contenido en la medida en que no hay una reunión de elementos de convicción que puedan darle a usted la probabilidad, no la simple posibilidad, de que se pudiera dictar una condena contra mi cliente. No le quitaré más tiempo. Muy bien, hemos concluido ya el segundo presupuesto. Vamos a trabajar ahora, en estos momentos el tercer presupuesto sobre peligro procesal. ¿Qué tiempo le va a demandar, señor fiscal, para también hacer el...? 20 minutos. Muy bien, vamos a trabajar sobre una base de 20 minutos, ¿ya? Y en una réplica ajustada ya de entre 10 minutos en principio vamos a fijar, porque es bien sabido de que digamos, las grandes discusiones sobre la prisión preventiva giran sobre todo en el primer presupuesto material y en el tercer presupuesto material básicamente. Muy bien, señor fiscal. ¿Usted me dice si está listo? Sí, señor magistrado. El Ministerio Público considera de que se está cumpliendo el tercer presupuesto procesal respecto a el peligro de fuga, toda vez de que, de acuerdo a la revisión de la documentación, Pierre Figari Mendoza registra los siguientes domicilios. Según la base... No se preocupe. Según la base de datos de la RENIEC, registra como domicilio en Avenida Alejandro Velasco Astete, 1160, Departamento 4, Santiago de Surco. Precisamente debo dejar constancia, señor magistrado, que es al lugar donde nos dirigimos al allanamiento, determinando que en efecto ese es el domicilio que se había registrado. Pero también es pertinente dejar que, de acuerdo a la consulta SUNAT con el que cuenta la defensa, se ha determinado una dirección, un domicilio, Luis N. Sáenz 481, que en todo caso ponemos en su conocimiento. ¿Qué documento, doctor, para tomar nota? La consulta que se ha hecho a la SUNAT, Okay. SUNAT registra, según el RUC 100, 72, 68, 76, 77, que Pierre Paolo Figari Mendoza registra como dirección calle Luis N. Sáenz 481. Por lo tanto, el Ministerio Público puede afirmar de que, si bien se podría determinar, como las defensas reiteradamente lo han indicado durante estas jornadas, de que la pluralidad de domicilios no es un indicador de peligro de fuga,
Sin embargo, es necesario indicar que uno de los indicadores que se puede tomar, aun cuando no sea intenso, precisamente es la pluralidad de domicilios. Respecto a la posibilidad de salir del país, según el movimiento migratorio remitido con el oficio 415-2018 por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones, registra los siguientes movimientos migratorios. Salida del Perú el 28 de noviembre del 2017 a Holanda. Retorna el 9 de diciembre de ese año. Sale del Perú a Panamá el 30 de mayo del 2015. Retorna el 6 de junio del 2015. Sale a Argentina el 16 de marzo del 2015, retorna el 19 de marzo del 2015. Sale a Colombia el 25 de marzo del 2014, retorna a El Salvador el 29 de marzo del 2014. Sale a El Salvador el 13 de noviembre del 2013, retorna el 19 de noviembre del 2013. Sale a la República Popular de China el 11 de mayo del 2012, retorna el 27 de mayo del 2012. Sale a los Estados Unidos el 27 de noviembre del 2011, retorna el 6 de diciembre del 2011. Sale el 2 de julio del 2011 a la República Dominicana y retorna el 8 de julio del 2011. Sale el 5 de diciembre del 2010 a la República Mexicana, retorna el 13 de diciembre del 2010. Como vemos, tiene movimiento migratorio que también puede ser considerado por su judicatura. Cuando se le ha consultado respecto a su ocupación, resulta pues que Pier Paolo Figari Mendoza nos dice que es empleado. Y cuando se le pregunta dónde es empleado, nos dice que en el partido Fuerza Popular. Y cuando nos indica cuáles son sus actividades, nos indica que es un asesor que cumple con absolver consultas que le formulan en el marco de su competencia. Cuando se le pregunta cuál es la remuneración que recibe, indica que son o es 5.000 soles mensuales. Consideramos que no es suficiente, consideramos de que hay un indicador de que no se puede determinar un arraigo laboral. Entiendo que la defensa va a mostrar boletas de pagos, va a mostrar la jornada de trabajo y todo aquello que implica una relación laboral. No podemos evidenciar, señor magistrado, si tiene algún tipo de negocio, porque el RUC que hemos hecho mención y con su declaración simplemente nos indica que corresponde a uno de persona natural y no a uno de persona jurídica. Registra sí el bien inmueble que he indicado inscrito en la propiedad inmueble, pero no registra mayor propiedad. Respecto a la gravedad de la pena que se espera, ya he señalado que es un delito grave, más allá de algún tipo de posible doble valoración respecto a la prognosis y esta circunstancia, definitivamente que la imposición o la probable imposición de una pena motivaría que pueda abandonar el país o mantenerse oculto. Respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria, se le ha recibido su declaración y en el desarrollo de la misma no ha mostrado arrepentimiento o algún tipo de indicador que nos permita determinar que en efecto va a resarcir el daño causado, porque el daño ocasionado precisamente en un delito como lavado de activos, que es pluriofensivo, que ha implicado, que tiene consecuencia directa con la libre decisión que deben de tomar los ciudadanos producto de las elecciones, en las cuales ésta se ha habido, lamentablemente, trastornada por el ingreso
de dinero ilícito a la campaña electoral implica un grave daño que se ha ocasionado. Respecto al comportamiento en la presente investigación, señor magistrado, hemos dejado constancia precisamente que la persona, como lo ha señalado su abogado, ha prestado la declaración, pero respecto a algunas preguntas, si bien es su derecho a querer o a responder de acuerdo a la verdad o como una estrategia de defensa, no decir la verdad, no queremos que esto se tome como una circunstancia que lo pueda afectar, pero sí tenemos que decir que la propia ley señala que demos una respuesta al comportamiento que ha tenido este. Sobre todo, para concluir lo que es el peligro de fuga, la pertenencia a una organización criminal. He reiterado en el desarrollo de estas audiencias, de estas largas audiencias, como lo dice la profesora Laura Zúñiga Rodríguez, en las organizaciones criminales existe una disociación entre quien actúa y quien planifica el hecho criminal. Esto es una constante en todo delito cometido a través de organizaciones. Precisamente lo que está imputando el Ministerio Público, que él forma parte de una organización criminal en lo que corresponde a la estructura de la cúpula, es decir, de quienes toman las decisiones de lo que se debe ejecutar. Por lo tanto, las acciones materiales van a corresponder a otras personas y, como ya lo he señalado, corresponde precisamente a aquellas personas que a partir de hechos conexos han decidido someterse a la justicia y brindar información. Y con ello paso al peligro de obstaculización. Señor magistrado, sé que el abogado lo ha tomado a mal cuando en la discusión del primer presupuesto procesal hice mención a la decisión del Juzgado de Investigación Suprema en el caso de Julio Gutiérrez Peve. Y lo digo porque dicha instancia suprema, para calificar que quien fuera consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, alto funcionario, consideró como un indicador para el peligro de obstaculización que quien se presentaba en su despacho, en su audiencia, en su judicatura, viniera rasurado, sin el bigote característico que lo había caracterizado para que lo conocieran en su ámbito o en su círculo como el bigote. Precisamente el día de ayer, uno de los fundamentos por los cuales el Juzgado de Investigación Preparatoria Suprema dice que habiendo ejercido la inmediación se determina la obstaculización, porque de los audios que sostiene con César Inostroza Pariachi y otros, era conocido como el bigote. Y sin embargo, ese día se presenta en la audiencia sin bigote, rasurado. Es el nivel, precisamente, que debe adoptar un juez al momento de cautelar los fines del proceso. Precisamente es lo que motiva a este nivel del proceso el aseguramiento del éxito o del desarrollo del proceso para la averiguación de la verdad. En nuestro caso, el indicador de la obstaculización a la averiguación, al entorpecimiento, es alto. Y es alto no solamente porque está implicada Keiko Sofía Fujimori Gucci, Vicente Silva Checa. Es alto porque engloba a la organización. Porque hemos visto cómo se ha cuestionado y se reitera esas frases para descalificar a quien nos ha brindado información privilegiada.
El testigo protegido 2017-55-3 puede verse expuesto a algún tipo de acción que pueda significar, modificar, variar su declaración. El testigo protegido lo había señalado ya. Tengo temor de estas personas contra mi vida, mi familia. Y no solamente fue este testigo que nos brindó información, que nos permitió llegar a lugares importantes, sino que también cuando se entrevistó a Mato Monge, Giovanni Mato Monge, él nos ha indicado que cuando cae o se detiene a Cesarinostroza Pariachi, las circunstancias favorables de esta organización cambiaron, se comenzaron a preocupar. Y seguidamente sucedieron circunstancias que han favorecido precisamente a los intereses de la sociedad, a los intereses de la persecución penal. Personas como Liz Document, Lulit Sánchez, han señalado y he dado lectura a sus declaraciones en las cuales han manifestado de que les tienen temor, les tienen miedo, saben de lo que son capaces y por lo tanto quieren protección, quieren medidas para asegurar. En algunos casos se les ha podido dar protección a través de la reserva de la identidad, pero hemos visto cómo han atacado de una manera agresiva el por qué el testigo protegido brinda esta clase de información. ¿Se ha dado cuenta, señor magistrado, de la capacidad de dirección, ascendencia que tiene Pierre Figari Mendoza a través de estas conversaciones de chat? Que lo que hacen precisamente es corroborar lo que había señalado el testigo protegido respecto a que las decisiones se tomaban entre esta cúpula. Lo que demuestra que esta persona de Pierre Figari Mendoza sí tiene ascendencia precisamente con las personas que integran este chat, como lo confirma el testigo protegido. Por lo tanto, se está cumpliendo el peligro de obstaculización, porque sí pueden alterar el normal desarrollo de recopilación de los órganos de prueba respecto a testigos, peritos porque esta es una investigación que va a demandar un pronunciamiento científico, testigos porque tenemos que recibir la declaración de quienes han participado en todo este proceso. Hemos dado cuenta, señor magistrado, de cómo la auditora que tenía que fiscalizar los balances del partido político fue cesada. He señalado cómo algunos imputados están ya cambiando la versión para señalar cómo ha sucedido el hecho. He señalado, señor juez, que la propia presentación del caso ha implicado que este mecanismo fraudulento para lavar o blanquear el dinero ilícito ha implicado el fraude, la utilización de personas, todo lo cual nos permite inferir que se van a realizar estos comportamientos y por lo tanto el peligro de obstaculización es alto. Eso sería, señor magistrado. Muy bien, hemos terminado ya la primera intervención. Ha tomado alrededor de 15 minutos. Defensa técnica, adelante. Señoría, insistimos en la discusión